Antes de que el agua impacte contra la roca, existe un instante eterno donde el mundo parece contener la respiración. Las grandes cascadas no son simples accidentes geográficos. Son las catedrales vivas del planeta, lugares donde la fuerza bruta se transforma en una belleza hipnótica que desafía nuestra escala humana. Este recorrido es una invitación a cruzar fronteras, desde los hielos cortantes de Islandia hasta las selvas vibrantes de los trópicos, para ser testigos de cómo el agua esculpe la tierra. Olvide las listas convencionales. Aquí venimos a sentir el estruendo en el pecho, a respirar la neblina fresca y a rendirnos ante la majestuosidad absoluta de 13 colosos naturales. Número 2. Skógafoss. Skógafoss se alza en la costa sur de Islandia como un monumento a la simetría perfecta y la potencia pura. Una cortina rectangular de agua cae con una consistencia hipnótica desde 60 metros, contrastando su espuma blanca inmaculada con el verde vibrante de las praderas y la oscura arena volcánica. La leyenda de un tesoro vikingo oculto tras la cascada añade un aire de misterio a este escenario de belleza clásica y contundente. La magia del lugar reside en su interacción con la luz. La inmensa nube de rocío que genera el impacto garantiza arcoíris dobles en los días soleados, coronando la caída con puentes de color. Su accesibilidad permite caminar hasta la base misma para sentir la vibración en el pecho, demostrando que la grandeza natural no necesita artificios, sino solo el equilibrio perfecto entre agua, luz y gravedad. Número 5. Salto Ángel. El Salto Ángel reina en la selva venezolana como la caída más alta del planeta, un hilo de agua que se precipita desde la cima plana del Ollantaypuy. La distancia al suelo es tal que el líquido se atomiza en una neblina etérea antes de tocar el fondo, creando una atmósfera onírica donde la cascada parece disolverse en el aire. Es el corazón del mundo perdido, un santuario geológico aislado del tiempo. Llegar a este lugar es una odisea fluvial que transporta al viajero a una era primitiva y silenciosa. Frente a la inmensa pared de roca arenisca, la escala humana desaparece y solo queda una reverencia espiritual hacia la naturaleza virgen. La cascada no solo se ve, se siente como una presencia antigua y mística que ha vigilado la selva solitaria durante milenios. Número 1. Tugela Falls. En el dramático escenario del anfiteatro de los Drakensberg, en Sudáfrica, las Tugela Falls redefinen la verticalidad. No se trata de un golpe único de agua, sino de una danza en 5 actos que desciende por la roca basáltica, brillando como una cicatriz de plata bajo el sol. La suma de sus tramos crea una altura vertiginosa, donde el río parece dudar antes de lanzarse al vacío, transformando el paisaje montañoso en una obra de arte geológica. Número 3. Iguazú. Es un estallido sensorial en la frontera entre Argentina y Brasil, un anfiteatro selvático donde el río se fragmenta en una red caótica de cientos de saltos. El corazón palpitante del sistema es la Garganta del Diablo, un abismo en forma de herradura donde el agua converge con tal violencia que crea una nube de vapor permanente y un rugido que impide cualquier palabra, dominando la selva con su fuerza. Recorrer sus pasarelas es sumergirse en la vida misma, rodeado de tucanes y una vegetación exuberante que lucha por cada centímetro de espacio. Aquí, el paisaje no es estático, vibra y respira, ofreciendo una inmersión total donde la humedad satura el aire y la biodiversidad se mezcla con la furia del agua en una celebración desbordante de la naturaleza tropical.
Número 4. Cataratas del Niágara. En la frontera norteamericana, las cataratas del Niágara impresionan no por su altura, sino por un volumen descomunal que demuestra el poder inagotable de los grandes lagos. La icónica curva de la Horseshoe Falls canaliza millones de litros por segundo, creando un muro líquido continuo y un sonido profundo que resuena como el latido industrial de la Tierra, desafiando al entorno urbano que la rodea. Esta maravilla es accesible y democrática, permitiendo sentir la bruma helada desde barcos que navegan valientemente hacia el corazón de la tormenta. Ya sea iluminada por luces nocturnas o congelada en esculturas invernales, Niágara prueba que la belleza salvaje puede prevalecer con dignidad y asombro, incluso cuando convive estrechamente con la civilización moderna. Número 7. Kaieteur Falls. En las profundidades inexploradas de Guyana, las Kaieteur Falls se manifiestan como un gigante solitario rodeado de selva virgen. El río Potaro se precipita en una caída única de más de 220 metros, combinando una altura vertiginosa con un volumen de agua colosal que supera ampliamente a otras cataratas famosas. Sin barandillas ni multitudes, el lugar conserva una pureza primitiva, donde la naturaleza reina con autoridad absoluta y el sonido del impacto resuena en un aislamiento perfecto. La experiencia es de una crudeza sobrecogedora. El visitante se encuentra al borde de un abismo de arenisca, observando cómo el agua se transforma en vapor blanco contra el verde infinito del Amazonas. Es un santuario de biodiversidad, donde la vida florece en la humedad perpetua y el aislamiento. Kaieteur es la definición de potencia indómita, un recordatorio viviente de cómo era la Tierra antes de la intervención humana, salvaje y magníficamente libre. Número 6. Seljalandsfoss. Seljalandsfoss rompe la barrera entre el espectador y el paisaje en las costas de Islandia, ofreciendo una intimidad rara vez vista en otras grandes caídas. Aquí, el agua no es solo un telón de fondo, sino un techo líquido bajo el cual es posible caminar, gracias a una cueva natural oculta, tras la cortina de 60 metros. El estruendo se vuelve envolvente y la perspectiva cambia radicalmente, transformando la observación pasiva en una experiencia inmersiva donde el visitante se convierte en parte del escenario. Desde el interior de esta cámara de roca y musgo, el mundo exterior se filtra a través de miles de gotas suspendidas que atrapan la luz. Es un juego constante de reflejos y sombras, una oportunidad única para ver el sol a través de un velo de cristal en movimiento. Seljalandsfoss no impone su presencia por volumen, sino por la magia de permitirnos mirar hacia el horizonte desde el corazón mismo de la cascada. Número 8. Jog Falls. Las Jog Falls, en los bosques de la India, son un espectáculo de metamorfosis dictado por el ritmo de las estaciones. El río Sharavati se divide en 4 personalidades distintas: rey, rugidor, cohete y reina, que descienden por el acantilado rocoso. En la época seca, la piedra desnuda revela la arquitectura geológica del lugar, pero la llegada del monzón unifica los caudales en una cortina masiva y atronadora que oculta la montaña bajo un manto blanco de energía pura. Esta variabilidad convierte cada visita en un descubrimiento único, donde el agua esculpe el paisaje de formas siempre nuevas. Descender hasta la base permite sentir la magnitud de la caída y la frescura de la bruma que alimenta la vegetación tropical circundante. Jog Falls enseña que la belleza natural no es estática, sino un ciclo vivo de transformación que oscila entre la elegancia de los hilos de agua y la furia desatada de la tormenta.
Número 9. Gullfoss. Gullfoss, la cascada dorada, corta el paisaje islandés con una fractura dramática donde el río parece ser tragado por la tierra misma. En lugar de caer hacia un valle abierto, el agua se precipita en 2 escalones sucesivos para desaparecer en una grieta profunda y estrecha, creando la ilusión óptica de que el río se extingue en el subsuelo. En días claros, los sedimentos glaciares hacen que el agua brille con tonos dorados, justificando su nombre mítico bajo el vasto cielo nórdico. Caminar por sus bordes es sentir la fuerza bruta del deshielo glaciar. El vapor se eleva desde el cañón, mojando los rostros de quienes se asoman al abismo. En invierno, el escenario se congela en una quietud azulada, pero el corazón del río sigue latiendo con fuerza bajo el hielo. Gullfoss es un monumento a la persistencia, un paisaje que captura la esencia volcánica y glacial de la isla en una sola grieta vibrante y poderosa. Número 10. Yosemite Falls. Yosemite Falls domina el valle californiano con una elegancia señorial, descendiendo en 3 grandes tramos desde acantilados de granito pulido. Con una altura total imponente, actúa como un reloj estacional. Ruge con el deshielo primaveral, llenando el aire de estruendo y vida, para luego calmarse hasta convertirse en un susurro delicado durante el verano. Es la pieza central de un paisaje esculpido por antiguos glaciares, donde la roca gris y el agua blanca crean un contraste visual perfecto. La cascada no está aislada, sino que dialoga con los bosques de pinos y las secuoyas gigantes que la rodean. Integrándose armoniosamente en el ecosistema del parque, los senderos permiten apreciar su magnitud desde la base o desafiar la gravedad subiendo a la cima. Ofreciendo perspectivas que cambian con la elevación, Yosemite Falls es un símbolo de equilibrio natural, mostrando cómo la fuerza del agua puede ser, al mismo tiempo, monumental y serenamente bella. Número 11. Ban Geoc de Tian Falls. En la frontera natural entre Vietnam y China, las cataratas Ban Geoc de Tian se despliegan como una pintura clásica en movimiento. A diferencia de la caída vertical agresiva, aquí el agua desciende con gracia a través de una serie de terrazas escalonadas, abriéndose paso entre islotes de vegetación y picos kársticos de piedra caliza. Es la cascada transfronteriza más ancha de Asia, un escenario de serenidad pastoral donde el azul turquesa del río Kwai Son contrasta armoniosamente con el verde esmeralda de los arrozales y bosques circundantes. La experiencia es de una calma horizontal y contemplativa. Navegar en las tradicionales balsas de bambú hasta la base permite sentir la frescura del agua sin el estruendo ensordecedor de otras cataratas. La luz matinal transforma la superficie húmeda en un espejo suave, revelando un paisaje que no busca imponerse por la fuerza, sino seducir por el equilibrio perfecto
y la belleza poética de un entorno rural intemporal. Número 12. Dettifoss. Dettifoss, situada en el desolado noreste de Islandia, es la manifestación absoluta de la fuerza bruta y la energía indómita, alimentada por el deshielo del glaciar más grande de Europa. Esta catarata ostenta el título de la más potente del continente, precipitando un caudal de agua gris lechosa, con una violencia que hace vibrar el suelo de basalto bajo los pies. El entorno es crudo y minimalista, un paisaje casi lunar de roca oscura y arena negra donde no hay distracciones, solo el rugido constante de la naturaleza en su estado más salvaje. Aquí no se busca la estética delicada, sino el impacto visceral. Al acercarse al borde del cañón, el visitante se enfrenta a la bestia. Observando cómo la columna de agua pulveriza todo a su paso y levanta una neblina densa que oculta el fondo del abismo, Dettifoss es una lección de poder geológico. Un lugar para sentir la capacidad erosiva del planeta y la insignificancia humana frente a la furia incontrolable de los elementos. Número 13. Victoria Falls. Conocidas ancestralmente como el humo que truena, las cataratas Victoria cierran este viaje con una magnitud épica en la frontera de Zambia y Zimbabue. El río Zambeze se desploma en una garganta profunda, formando la cortina de agua continua más extensa del planeta, un muro líquido de más de 1 kilómetro de ancho. El impacto es tal que levanta columnas de rocío visibles a kilómetros de distancia. Creando un microclima de lluvia perpetua que sustenta una franja de selva tropical vibrante al borde mismo del abismo árido. Caminar por sus senderos es una experiencia empapada y sensorial, donde el estruendo del agua ahoga cualquier otro sonido y la visión se llena de arcoíris. E incluso de raros arcos lunares durante la noche. Victoria Falls no es solo una cascada. Es un monumento a la escala total, un escenario dramático donde la tierra se abre abruptamente para celebrar el paso del agua con la mayor grandiosidad posible, dejando una impresión imborrable de la majestuosidad africana.